Tiene la palabra la asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, señor presidente. Sin duda que esta es una deuda histórica que los estados y que los gobiernos en su oportunidad y en su turno le deben a los hijos, a las hijas, a las madres, a los seres humanos que se quedaron sin sus familiares, pero que además sufrieron en carne propia la tortura y todo aquello que significó el aparataje institucional tras la persecución de los seres humanos. Y aquí se ha manifestado y se ha dicho que es inconstitucional esta propuesta de ley, que no puede ser posible, que de dónde acá el no tener nombre de los niños o de las niñas puede constar en una norma. Recordarles que la propuesta de una ley para la reparación a las víctimas tampoco nos debe hacer olvidar lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Perú, con más de 20.000 víctimas muertas y asesinadas por el aparataje estatal. Entonces, siguiendo ese ejemplo para reparar, este nuevo modelo de Estado, que lo escribimos en Montecristi, con una constitución garantista y que habla de un Estado de justicia y de derechos, nos da ese aval constitucional, cuando también en el artículo 66 del mismo cuerpo legal invocado nos da aquello que los Estados no deben volver a repetir. Y el derecho internacional humanitario y el derecho humano internacional establece ese principio legal y el principio constitucional para garantizar la creación primero de las comisiones de la verdad, porque verdad, justicia y reparación tienen que ser los tres pilares fundamentales para crear no solo la cultura de las víctimas, sino de la cultura de la memoria histórica, para que esos hechos nunca más se vuelvan a repetir. Entonces, para la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ha sido fundamental que una vez que los hechos hayan sido investigados, hayan sido determinados a través de la Comisión de la Verdad, no solamente queden establecidos, como aquí ya lo manifestó el señor representante de la Defensoría del Pueblo, con alrededor de 400 víctimas de la persecución, de la desaparición, de la muerte, y por lo tanto lo que manifestamos es que eso no puede quedar en la impunidad. Pero a esta comisión se le delegó responsabilidades que debe cumplir, y dentro de ellas una de sus responsabilidades es diseñar las políticas de reparación. Por otro lado, determinar la existencia de probables indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa, para someterlos al conocimiento de las autoridades pertinentes. En la memoria colectiva debe quedar grabado lo que aquí en este debate también se ha manifestado, que con la reparación lo que intencionamos es primeramente la reparación económica, y que como así consta en la propuesta de ley, pues hemos de decir que la reparación, que no es otra cosa que a la persona agraviada se le compense por el daño causado por un ilícito. Y el propósito es restablecer en la medida de lo posible a las circunstancias como que no hubiere sido o no se hubiere hecho o cometido tal ilícito. Pero sin duda
para las víctimas y para los familiares, el tema de la reparación no es suficiente, porque algunos de ellos no están, porque algunos de ellos ya desaparecieron, algunas otras no sabemos dónde están. Pero la reparación no solo incluye la restitución. Cuando hablamos de medidas destinadas a devolver a la víctima a la situación anterior a la violación a sus derechos humanos, que comprende además el restablecimiento de la libertad, el regreso a su lugar de residencia, a la reintegración de su empleo, a la devolución de los bienes. Pero cuando nos referimos también a la indemnización, va mucho más allá que solo pensar en lo pecuniario. Esa compensación de carácter monetario por perjuicios económicamente, tales como el daño físico y el daño mental, la pérdida de oportunidades, la falta de empleo. ¿Qué pasa con la educación de sus familiares? ¿Qué pasó con la prestación de servicios? Y mucho más aún, los daños materiales y la pérdida de ingresos, los perjuicios sociales, los perjuicios morales, la estigmatización para sus familiares y esas víctimas. Y por otro lado, la escasa o nula asistencia legal. La reparación también incluye el tema de la rehabilitación, también incluye el tema de la satisfacción, pero para nosotros, como una responsabilidad histórica de no repetir esos hechos, sin duda uno de los elementos más importantes es la garantía de la no repetición. ¿Y qué son estas? Las medidas de la no repetición, medidas encaminadas a asegurar que no se sometan a las víctimas a más violaciones de derechos humanos, mediante algunas medidas como las que ya hemos adoptado, como es el fortalecimiento y la independencia de los poderes judiciales, la capacitación en derechos humanos de los funcionarios que cumplen y hacen cumplir la ley, así como las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional, pero sobre todo también cumplir con un principio de garantía de no repetición. Es la responsabilidad histórica que tenemos de crear cuerpos normativos que establezcan el principio y la vigencia de los derechos humanos y de derogar todas aquellas leyes que hayan contribuido a la cometición de estos crímenes o que hayan permitido su ejecución. Entonces, para nosotros y en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, esta propuesta del informe va mucho más allá. Creo que en este nuevo horizonte de la hermenéutica legal y jurídica que hemos ido construyendo en Latinoamérica y el mundo, debemos avanzar entonces a la cultura de esa memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en que los hechos del pasado no se repitan. Señor presidente, se ha establecido que habría que abrir este abanico. Le queda para un minuto, incluir asambleísta. a otros sectores, pero con precisión decir que los hechos que la Comisión de la Verdad investigó son hechos concretos, son hechos reales, no son hechos ambiguos y que están claramente determinados. Para los familiares, nuestro reconocimiento, porque da cuenta que a pesar del aparataje institucional, su lucha permanente para que se haga justicia y no como un favor y una dádiva de esta Asamblea, sino para que se haga justicia, su lucha permanente hoy tiene que ser reconocida a través de la normativa legal. Y por eso evocar, por ejemplo,
la lucha de la familia Restrepo, la lucha de la familia de Consuelo Benavides, la lucha de muchos otros anónimos que permanentemente en esa defensa de los derechos humanos Concluyó su han tiempo. permanecido vigentes. Y ahora esta Asamblea tiene esa responsabilidad histórica de aprobar esta norma que habla de la violación del aparataje institucional frente a los y las ciudadanas. Gracias, señor presidente.